Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es la parte 7 y 8 de la historia titulada Los humanos no son mascotas. Pasaron varios ciclos. El bípedo construyó múltiples pequeños puestos de investigación en la Tierra. Prácticamente vivía allí, ahora con Mate. Ella aún era joven para su especie y disfrutaba jugar y explorar los diversos entornos de la Tierra. El bípedo se había convertido en el jefe de nuestro departamento de investigación y había nombrado a Mate como su asistente principal, aunque no era un cargo oficial, por supuesto. Ella no hacía mucho, pero en muchos casos fue de más ayuda de lo que cualquiera de nosotros podría haber sido. Aún así, el bípedo tenía todo un equipo de científicos e ingenieros trabajando bajo su mando. También tenía 2 escuadrones de exploración de mundos letales bajo su mando, aunque sus tareas ya no incluían mucha exploración. Básicamente eran asistentes glorificados que trabajaban principalmente en la Tierra. Una pequeña nave servía tanto como alojamiento como laboratorio portátil para el bípedo. Nuestro avance tecnológico mejoró enormemente gracias al estudio del bípedo. Sin embargo, eso no se compara con lo que logramos en el campo de la medicina. Con la ayuda del bípedo, ahora podíamos curar casi todas las enfermedades conocidas de nuestra especie. Podíamos tratar heridas que antes habrían sido fatales. Incluso añadimos casi 2 ciclos completos a nuestra esperanza de vida promedio. Todo eso sin contar los avances que el bípedo hizo en nuestra inteligencia artificial y otros programas de computación. Aún no eran tan sofisticados como los que los humanos crearon antes del gran evento de extinción. Sin embargo, esos datos estaban demasiado dañados como para que pudiéramos descifrarlos. Podíamos mejorar nuestra IA por varias generaciones simplemente emulando los programas humanos más comunes, y el bípedo fue capaz de mejorar aún más esos diseños, aunque hay un límite a lo que solo un humano puede hacer. Tienen un ciclo de sueño que dura varias horas cada día, lo que limita mucho el tiempo que pueden dedicar a diversas tareas. Aunque es capaz de ignorar sus patrones de sueño de vez en cuando, se ha determinado que hacerlo regularmente afecta tanto su salud como su capacidad cognitiva. Le habíamos estado insistiendo al bípedo que clonara más humanos para que lo asistieran. Cuantos más humanos haya disponibles, más rápido avanzaremos, pero él decidió no hacerlo. Creía que no podíamos cuidar adecuadamente de un niño humano, a pesar de que nuestra especie fue perfectamente capaz de criarlo a él. No pudimos comprender su razonamiento, pero aparentemente lo basaba en las diferencias entre él y Mate. Una de esas diferencias provocó un caos total, no solo en nuestra comunidad científica, sino en toda nuestra civilización. Por razones desconocidas, Mate comenzó a sangrar muy abundantemente de sus órganos reproductivos de forma periódica. Nos asombró la enorme cantidad de sangre que perdía. Varios de nuestros científicos se desmayaron, incluido nuestro propio jefe de investigación. Pensamos que se trataba de un problema en el proceso de clonación, o quizás Mate había desarrollado alguna condición potencialmente mortal. Nuestros escáneres no mostraron nada inusual, incluso mientras ocurría, aunque ella reportaba dolores intensos y su estado de ánimo se volvía muy inestable. Temimos lo peor, pero simplemente pasaba, y todo volvió a la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Pero entonces, casi 30 rotaciones después, volvió a ocurrir, y luego otra vez y otra vez. Parecía suceder de forma regular, y se volvió bastante predecible. Una investigación más profunda en el almacenamiento de datos humanos fue de gran ayuda para entender este fenómeno. Descubrimos que se trata de un ciclo regular que marcaba el inicio del ciclo reproductivo de los humanos. Aparentemente, el cuerpo de la hembra humana utilizaba sangre vieja para limpiar sus órganos reproductivos de una forma que la aseguraba una máxima eficiencia y aumentaba en gran medida las posibilidades de una reproducción exitosa. Al enterarnos de esto, sentimos un enorme alivio. Muchos civiles en nuestra sociedad aún temían lo peor, pero ese miedo se desvaneció conforme los ciclos continuaron y la salud de Mate solo mejoraba. Nuestros científicos también aprendieron otra lección muy valiosa: evitar a las hembras humanas a toda costa cuando entran en su ciclo de sangrado periódico. El bípedo no era una excepción a esta regla.
Pasaron más ciclos y nuestros científicos iban y venían. Solo el bípedo y Mate permanecían. Al ser los únicos dos que siempre estaban juntos, su relación se volvía cada vez más cercana. El bípedo realizó muchas mejoras en nuestra tecnología actual y Mate tampoco se quedaba atrás, se convirtió también en investigadora. Su actividad favorita era investigar sobre la antigua especie humana. A menudo trabajaba junto con el bípedo para recuperar tecnología perdida o crear diversas simulaciones. A medida que alcanzó los 14 años, su cuerpo comenzó a desarrollarse de una forma muy diferente a la del bípedo. A partir de la información recopilada, parecía que la mayor diferencia eran dos protrusiones en su pecho, que se usaban para alimentar a los humanos infantes. Ella pasó por un ciclo de rebeldía similar al que experimentó el bípedo, el cual ya estaba ampliamente documentado en los registros humanos antiguos. Sin embargo, su ciclo de rebeldía fue mucho más aterrador que el del bípedo. Aparentemente, las hembras humanas son mucho más sociales que los machos humanos y las interacciones sociales juegan un papel mucho más importante en sus vidas. Por lo tanto, aunque las hembras humanas pueden ser físicamente agresivas, generalmente recurren a más tácticas de manipulación que los machos. Los machos usan la fuerza física para obtener lo que desean. Las hembras usan la manipulación, usualmente la manipulación de la información. Antes de que aprendiéramos esto, uno de nuestros investigadores fue apartado de sus estudios e incluso terminó quitándose la vida. Descubrimos que Mate fue la responsable cuando se disculpó por sus acciones. Fue reprendida y, hasta donde sabemos, no ha repetido sus acciones con esa misma gravedad. Curiosamente, en ese momento, el bípedo comenzó a sentirse atraído por ella. Parece que los humanos no tienen un periodo específico de apareamiento, pero cuando los humanos entran en la edad reproductiva, esto desencadena un cambio físico en los posibles compañeros. Según nuestra investigación, los humanos reconocen la diferencia entre lo que ellos llaman un niño que no está en edad de aparearse y otro que es ya maduro, es decir, que ya está en edad reproductiva. Este reconocimiento no es solo cognitivo, es producto de una comprensión sapiente de las condiciones involucradas. Parece ser también físico, causando cambios fisiológicos en los posibles compañeros cuando están cerca de hembras en edad reproductiva. Estos cambios incluyen, pero no se limitan a, liberación de químicos en el cerebro y en el sistema nervioso, ligeros cambios de color, usualmente hacia tonos más oscuros, e incluso, en algunos casos, un brillo rojo intenso en sus caras. También se observa dilatación de pupilas, aumento de la frecuencia cardíaca y muchas más cosas. También aprendimos que los machos humanos han evolucionado para ser muy susceptibles a las tácticas de manipulación de las hembras, ya que Mate con frecuencia se salía con la suya y podía convencer fácilmente al bípedo de hacer lo que ella quería. Las interacciones entre machos y hembras humanos nos resultaron extraordinariamente interesantes. Al parecer, por las interacciones entre Mate y el bípedo, también confirmadas por nuestros estudios sobre la cultura humana basados en la información que recuperamos, los machos asumen el rol dominante en las relaciones. Sin embargo, las hembras tienen mayor peso en muchas de las decisiones tomadas por ambos. Esta dinámica tan interesante fascinó sin fin a nuestros científicos. Por motivos de tradición, Mate quiso esperar hasta cumplir los 18 ciclos antes de iniciar los rituales de apareamiento con el bípedo. No pudimos comprender por qué, pero los humanos tienen una tradición, en la mayoría de sus culturas, de esperar hasta esa edad antes de comenzar los rituales de apareamiento. Nuestros investigadores no podían expresar con suficiente intensidad su decepción ante este hecho. Más adelante, el bípedo reveló que parte de la razón de Mate para esperar también era simplemente para burlarse de los científicos. Ellos se sintieron aún más decepcionados al oír esto. Al parecer, Mate se sintió todavía más satisfecha con su decepción. Desafortunadamente, dado que tenía estatus de ciudadana, era considerada una de nuestras investigadoras más destacadas, y no había mucho que pudiéramos hacer. Finalmente, después de que se uniera una nueva generación de investigadores, Mate y el bípedo decidieron iniciar por fin sus rituales de apareamiento. Tomó algo de tiempo, pero Mate finalmente quedó embarazada.
tendríamos el privilegio de presenciar el primer nacimiento natural de un humano desde el evento de extinción ocurrido hace muchos siglos. Y finalmente, sucedió. Tomó 3/4 de un siglo para que el periodo de gestación humano llegara a su fin, y nuestros científicos estaban completamente desconcertados. Mate parecía encargarse de la mayor parte del procedimiento ella sola. Sin embargo, el hecho de que algo tan grande pudiera pasar por una abertura tan pequeña, sin desgarrarse ni causar daño interno severo, escapaba totalmente a nuestra comprensión. El bípedo se negó rotundamente a permitirnos implantar sensores en Mate durante este tiempo. Parecía estar atravesando una extraña forma instintiva de sobreprotección. Cualquier cosa que le causara la más mínima incomodidad a Mate durante este periodo podía resultar en la destitución inmediata de un investigador. Fue un periodo extraordinariamente difícil para todos los involucrados. El bípedo pareció perder el conocimiento cuando Mate finalmente dio a luz. Fue una buena decisión realizar el procedimiento en gravedad reducida, ya que el infante era casi demasiado pesado para que nuestros profesionales médicos pudieran levantarlo, incluso en ese entorno. No eran guerreros, pero tampoco eran los más débiles de entre los nuestros. La peor parte fueron los aullidos que emitió el infante humano. Registros anteriores indicaban que tanto el bípedo como Mate emitían aullidos similares para indicar sus necesidades, una falta de homeostasis biológica o en ocasiones miedo o angustia, pero los aullidos del infante casi provocaron el colapso de varios de nuestros profesionales médicos. Al devolverle el infante a Mate, ella comenzó a limpiarlo instintivamente usando las mantas que tenía junto a la cama. Más tarde, cuando el bípedo finalmente despertó, deseó no haberlo hecho. Los científicos y profesionales médicos tuvieron que abandonar rápidamente la habitación tras el estallido de Mate. Ella no podía dañar físicamente al bípedo, ya que sostenía al frágil infante en sus brazos, pero sus palabras probablemente causaron tanto daño como lo haría una agresión física. Lo peor de todo fue que se trataba de algo sobre lo que el bípedo no tenía autocontrol. Ella le lanzó insultos y agresiones verbales debido a su incapacidad para mantenerse consciente durante el parto. No entendíamos por qué haría tal cosa. Sin embargo, la teoría predominante era que se trataba de una forma de liberar el estrés provocado por el evento del nacimiento. Nadie dudaba de que dicho evento había causado una enorme tensión en la madre, y muchos de nuestros profesionales se preguntaban no solo cómo había sobrevivido la hembra humana, sino cómo era posible que los humanos hubiesen mantenido alguna vez una población estable, ya que parecía improbable que Mate permitiera que esto volviera a ocurrir. Y nos equivocamos. Y mucho. Después de esto, Mate tuvo al menos 3 hijos más, y todo esto en apenas 2 ciclos. Parecía quedar embarazada casi inmediatamente después del nacimiento del siguiente infante. Después del cuarto hijo, ella y el bípedo finalmente decidieron dejar de tener descendencia. El bípedo se retiró de su puesto como jefe de investigación. Como miembro de una especie prácticamente extinta, sus necesidades y las de sus hijos fueron cubiertas por nuestro gobierno. Se les construyó una estructura habitacional en una región relativamente estable de la Tierra para que pudieran criar a sus hijos dentro de su entorno natural. Se les proporcionó control de humedad y de temperatura, así como una nave de evacuación de emergencia. El estudio de los registros de la Tierra mejoró nuestras arquitecturas por muchas generaciones y logramos replicar las construcciones humanas, las cuales deberían ser capaces de resistir incluso las fuerzas extremas presentes en este mundo letal. Esta tecnología resultó invaluable para nuestros equipos de investigación en mundos mortales, ya que pudimos construir instalaciones científicas en sitios que resistían los patrones climáticos extremos de cualquiera de esos planetas. Parte 8. Fue después del nacimiento del cuarto hijo del bípedo que hizo un anuncio que sacudiría a toda nuestra civilización. Quería iniciar el proyecto de clonación humana. Deseaba hacerlo a pequeña escala, de modo que él y Mate pudieran criar a los clones humanos junto con sus propios hijos. Específicamente dijo que le gustaría que cada uno de sus hijos tuviera una pareja.
Tanto él como Mate coincidieron en que preferían que las parejas de sus hijos fueran más cercanas en edad que ellos mismos. Nuestros científicos estuvieron más que encantados de complacerlos. De hecho, la única razón por la que no habían comenzado el programa ya era porque el bípedo y Mate parecían sentir cierto desdén por la idea, pero tras tener hijos, parecía que su instinto natural de preservar su especie finalmente se había activado. Ya estábamos preparados, las instalaciones estaban construidas y operativas en modo de espera. Además, acondicionamos dos mundos de alta gravedad como mundos agrícolas diseñados específicamente para cultivar cosechas terrestres aptas para nuestra especie. Aunque la selección no era particularmente extensa, podríamos alimentar a el bípedo, a Mate y a sus hijos junto con los clones, con alimentos que su especie podía consumir de forma natural. Descubrimos registros en los bancos de datos humanos que nos permitieron comprender mejor sus necesidades nutricionales, así que ahora podíamos abastecerlos adecuadamente. Comenzamos a plantar cultivos adicionales solo para ellos en pequeñas parcelas. La siguiente generación no solo sería más saludable, sino también más fuerte e inteligente que el bípedo y que Mate. La posibilidad de que los humanos regresaran de la extinción nos emocionaba inmensamente. Existía información que sugería que los humanos se habían causado su propia calamidad, pero ¿cómo se podía confiar en datos tan claramente corrompidos? El bípedo y Mate habían aportado más avances científicos que cualquier otro miembro individual de nuestra especie en casi todos los campos de investigación. Había un científico en el equipo cuya vida fue salvada por las investigaciones realizadas sobre el bípedo varias generaciones atrás. Las investigaciones hechas por y sobre el bípedo y Mate no solo habían salvado incontables vidas, sino que fueron responsables de tantas mejoras tecnológicas que todos los miembros de nuestra especie se beneficiaron de algún modo. La mayoría en múltiples formas. El bípedo y Mate decidieron dar a sus hijos nombres más humanos. Sin embargo, al mismo tiempo aceptaron el honor de nombrar a los clones. Eligieron nombrar a los clones en honor a miembros de nuestra especie que habían tenido un gran impacto en sus vidas. Había 3 hijos varones y una hija, o sea, 3 clones femeninos y un clon masculino los que tuvimos que hacer. Los hijos fueron nombrados Thomas, Aaron, Evan y Nikki. Los clones recibieron los nombres de Holy Fish en honor a la primera madre adoptiva del bípedo, Kultarra por una hembra que cuidó profundamente a Mate, Ultor Matsara en honor a la científica que inventó el biogel y finalmente Ukla Mastoro por el científico principal masculino que aprobó la clonación de Mate. Los humanos permitirían que los niños y los clones eligieran sus propias parejas, con una sola excepción. La hija del bípedo y Mate estaría desafortunadamente destinada al clon masculino. Los humanos apenas podían cuidar a 8 niños por sí solos y necesitaban asistencia. Al principio pensábamos que las camadas humanas no podían ser muy grandes, ya que solo tienen un infante a la vez y toma casi un ciclo completo completar la gestación. Sin embargo, entonces aprendimos la verdad. Debido a que los humanos envejecen tan lentamente, las camadas pueden llegar a ser bastante grandes. Los niños humanos crecieron y envejecieron mientras más generaciones nuestras pasaban. Continuamos estudiándolos y haciendo descubrimientos durante ese tiempo. A medida que los niños maduraban y generaciones de nuestra especie pasaban, los descendientes humanos fueron encontrando sus propios pasatiempos. Thomas y Ukla Mastoro amaban explorar mundos de muerte y terminaron liderando sus propios escuadrones. La esposa de Thomas, Ultormat Sara, se convirtió en profesional médica. Esto ayudaba cuando resultaban heridos durante sus exploraciones. Nikki, la esposa de Ukla Mastoro, se convirtió en bióloga. Muy rápidamente ascendió hasta la cima de su campo. Aaron siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en programador e investigador. Su esposa, Holly Fish, siguió los pasos de Mate, convirtiéndose en historiadora, trabajando para restaurar los artefactos perdidos y la información del pasado de la humanidad. Finalmente, Evan se convirtió en político. Realmente no hacía mucho, ya que su posición era mayormente ceremonial. Su responsabilidad era mantener la estabilidad de las interacciones humanas con nuestra especie y negociar los derechos humanos. Y como mencioné, no hacía mucho.
Su esposa, Coltarra, se convirtió en artista. Usaba inteligencia artificial para ayudarla a crear obras de arte que terminaron exhibiéndose en nuestras galerías más prestigiosas. A medida que tuvieron sus propios hijos y creamos más clones para que estos se emparejaran, decidieron seguir una sugerencia de Hollyfish: adoptar la tradición humana de los apellidos familiares. El nombre de los hijos directos del bípedo y Mate sería transmitido a sus hijos como apellido familiar. Luego, los hijos directos de los humanos pasarían ese apellido a los clones con los que se casaban y nuevamente sería transmitido a sus propios hijos, permitiendo que las líneas y linajes fueran fácilmente recordados. Esto no proporcionó mucha información útil por sí mismo, ya que los datos genéticos podían hacer mucho más que indicar un linaje por nombre, pero ellos decidieron hacerlo por el bien de la tradición. Al parecer, a los humanos les gustaba seguir tradiciones. Nuestra especie no tenía muchas tradiciones que los humanos pudieran replicar, así que tendían a inventar las suyas propias o seguir ejemplos de los antiguos humanos, o al menos lo que se podía reconstruir a partir de registros antiguos. Los humanos se estaban integrando lentamente en nuestra sociedad a medida que surgía otra generación. Integrar a los humanos era a la vez algo difícil y sencillo, debido a que envejecen tan lentamente comparado con nosotros. Varias de nuestras generaciones transcurrían antes de que ellos siquiera adquirieran la capacidad de trabajar a nuestro nivel. Eso nos daba tiempo para acostumbrarnos a ellos y a sus habilidades antes de que comenzaran a trabajar oficialmente. Sin embargo, tener humanos en cualquier campo tenía sus ventajas y sus desventajas. Los humanos sobresalían en todo lo que hacían. Sus largas vidas les permitía adquirir experiencia que ni nuestros mejores profesionales podían imaginar. Incluso un humano que fuera terrible en su trabajo superaría a nuestros mayores genios después de haber trabajado durante unas pocas de nuestras vidas. Por esta razón, los humanos rápidamente se convirtieron en los líderes en cada campo de estudio o profesión. Al principio, esto fue una enorme bendición para nuestra civilización. Con los humanos guiándonos, podíamos avanzar mucho más rápido de lo que jamás habíamos pensado posible, y con su dolorosamente lento ritmo reproductivo, no había forma de que los humanos pudieran superarnos en número. Eso era lo que pensábamos. Teníamos razón, en cierto modo. La población humana nunca podría alcanzar la nuestra a menos que entraran en guerra con nosotros, lo cual sería una locura de su parte. Aunque eran más fuertes, más rápidos, más inteligentes y más industriosos que nosotros, simplemente los superábamos en número. No había forma de que se mantuvieran al ritmo de nuestro crecimiento poblacional. Y eso que ni siquiera estábamos intentando crecer como lo hacían ellos. Sin embargo, eso no los detuvo de apoderarse de nuestro gobierno. Al principio fue algo bueno, crearon leyes y regulaciones que eran más justas para todos, no solo para ellos mismos, pero poco a poco, tan lentamente que ni siquiera pudimos notarlo, cambiaron por completo nuestro sistema de gobierno. Los humanos se convirtieron en nuestros reyes. Poco a poco, tan poco a poco, que nadie podía notarlo. Los humanos reemplazaron nuestros historiadores y comenzaron a suprimir la información que no les gustaba. Se convirtieron en nuestros médicos y dejaron de tratar a quienes no les agradaban. Se volvieron nuestros maestros y empezaron a enseñarnos lo que ellos querían. Los humanos se convirtieron en nuestros ingenieros, programadores, economistas. No necesitaban quitarnos nuestros trabajos. Se convirtieron en la clase dominante y nadie más vivía lo suficiente como para ver lo que estaban intentando hacer. Nadie podía investigar nuestra historia para ver lo que alguna vez fuimos y compararlo con lo que nos estábamos convirtiendo. Estábamos siendo, lentamente y sin saberlo, esclavizados por los humanos. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de que los propios humanos supieran lo que estaban haciendo. Creían que lo que hacían era por el bien de la sociedad, pero siempre se inclinaban hacia el lado que les decía que tenían la razón. Los humanos buscaban la dominación, y el hecho de que nos superaban en todos los aspectos alimentaba a su ego. Además, como los superábamos en número por millones a uno, los humanos nunca tenían que competir entre ellos, nunca tenían que enfrentarse a otro que estuviera a su mismo nivel. Nuestra sociedad comenzó a girar completamente en torno a los humanos, y no solo estábamos ciegos ante ellos, sino que los elogiábamos por esclavizarnos.
Amábamos lo que los humanos nos daban, adorábamos los avances que traían, y sin poder ver jamás las diferencias entre lo que alguna vez fuimos y en lo que nos estábamos convirtiendo, nadie era capaz de cuestionar nada. Creíamos que vivíamos mejor que cualquier otro que haya existido antes que nosotros. ¿Y quieren saber la peor parte? Teníamos razón. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Verdaderamente le han dado mucho apoyo a esta historia. El primer video tuvo como 180 comentarios. El segundo no tiene mucho que se publicó cuando estoy grabando esto, así que apenas lleva como 80 comentarios, pero aún así es demasiado. Si quieren ver las demás partes, recuerden, díganmelo en los comentarios. Intento leerlos todos y responder a la mayoría. Sin nada más que decir, recuerden darle like, comentarlo y compartirlo. Y si ahora sí, sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. De verdad, muchas gracias a esta enorme familia de renacuajos. Sin ustedes, sería prácticamente imposible para mí traerles contenido tan seguido. De verdad, se los agradezco mucho. Si alguien más quiere volverse parte de esta familia de renacuajos, le dejo el enlace para volverse miembro en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.